nieve golpeaba con fuerza las ventanas de la vieja casa de campo. La noche era gélida y el viento aullaba como si llevara secretos consigo. Entonces, los faros atravesaron la tormenta. Una moto, luego otra, y después 15 más. Los motores rugían frente a su hogar solitario. Ella permanecía junto a la puerta, temblando, mientras extraños con chaquetas de cuero llenaban su porche. Antes de empezar la historia, cuéntanos, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Y si disfrutas de nuestras historias, considera suscribirte a nuestro canal. También puedes apoyarnos enviando un super gracias o haciéndote miembro. Agnes Porter tenía 78 años y vivía sola en su vieja casa de campo, una construcción que había resistido incontables inviernos en los alrededores de un pequeño y remoto pueblo de Castilla. La madera de las paredes crujía con cada ráfaga de viento, y el tejado mostraba las cicatrices de tormentas pasadas. Era viuda desde hacía muchos años, y la soledad había llegado a ser su compañera constante, la que la ayudaba a mantener la calma en un mundo que parecía moverse demasiado rápido. Su vida transcurría al ritmo de una rutina que le daba seguridad. Cada mañana abría las ventanas para que entrara el aire frío, alimentaba a las gallinas que picoteaban entre la nieve y el barro, recogía los huevos con manos temblorosas pero firmes, y luego se sentaba junto a la chimenea, donde el fuego chispeaba y lanzaba sombras danzantes sobre las paredes llenas de fotografías amarillentas y recuerdos cuidadosamente conservados. Allí, con agujas y lana, tejía bufandas y mantas, pensando en los inviernos que compartió con James, su difunto esposo, y en cómo él siempre encontraba alegría en los pequeños detalles de la vida rural. Agnes también escribía cartas, muchas cartas que nunca enviaba. Cada hoja de papel era un testimonio de sus pensamientos más profundos, sus nostalgias, sus temores y alegrías. Las guardaba en cajones que olían a madera y a hierbas secas, como si fueran pequeños cofres del tiempo, esperando que algún día alguien leyera esas palabras y entendiera su vida silenciosa y rica en recuerdos. Los inviernos en aquella región eran implacables. La nieve podía caer durante días enteros, cubriendo los caminos hasta hacer imposible el paso a cualquier visitante. A veces, el viento penetraba por las grietas de las ventanas, haciendo que las paredes crujieran y el fuego chispeara aún más, mientras Agnes se acurrucaba con una manta sobre los hombros. A pesar de todo, amaba la soledad. Le recordaba a James quien solía decir con voz suave y serena: «El silencio es la manera de Dios de dejarnos escuchar». Y en esa tranquilidad, Agnes encontraba consuelo, un espacio para recordar, para sentir, para estar en paz consigo misma y con la memoria de su esposo. Pero aquella noche algo rompió la calma que tanto valoraba. Agnes acababa de terminar su taza de té con el aroma a hierbas mezclándose con el humo de la chimenea cuando un rugido lejano llegó hasta ella. Al principio pensó que era un trueno, un fenómeno natural común en los inviernos más violentos. Sin embargo, este sonido era diferente. Crecía, vibraba y parecía acercarse, haciendo temblar la tierra bajo sus pies como si la propia casa compartiera su inquietud. Cada crujido de la madera bajo sus pies parecía amplificar la sensación de que algo inusual estaba sucediendo. Su corazón comenzó a latir con fuerza y una mezcla de temor y curiosidad se apoderó de ella. Se acercó lentamente a la ventana, apoyando la mano sobre el marco frío y húmedo, y observó el horizonte cubierto de nieve que se movía con cada ráfaga de viento. La noche estaba oscura, pero de repente, entre la neblina y la tormenta, vislumbró destellos de luz que se movían rápidamente. Faros que cortaban la oscuridad como cuchillos brillantes. Una sensación de inquietud recorrió su espalda, y por primera vez en muchos años la vieja casa pareció demasiado pequeña frente a lo que se acercaba. La calma, que siempre había sido su refugio, se había desvanecido, y Agnes comprendió que aquella noche sería diferente a todas las demás. Agnes apartó la cortina con manos temblorosas y dejó escapar un suspiro ahogado,
casi un pequeño grito que quedó atrapado en su garganta. Afuera, la tormenta de nieve no dejaba de azotar la vieja casa, pero entre la cortina de nieve surgieron luces que cortaban la oscuridad como cuchillos de plata. Faros tras faros aparecían y desaparecían, uno detrás de otro, hasta que se hizo imposible contarlos con rapidez. 15 motocicletas avanzaban lentamente por su largo y helado camino, dejando tras de sí un rastro de crujidos en la nieve que sonaba como un mensaje ominoso, como si la misma tierra temiera su llegada. El miedo se extendió por el pecho de Agnes, apretándole el corazón con fuerza y provocándole un frío que iba mucho más allá del que la tormenta podía causar. Había visto motocicletas antes en la vida, en ferias del pueblo o cuando su nieto venía a visitarla en verano, pero nunca había presenciado algo así. Nunca tantas al mismo tiempo, nunca en medio de una ventisca que parecía querer tragarse la casa, nunca acercándose a su terreno, su refugio, su santuario. Se ajustó la bata con fuerza alrededor de su cuerpo, como si pudiera protegerse a sí misma de lo desconocido, y se inclinó hacia la ventana para observar mejor. Los hombres llevaban chaquetas de cuero gastadas, con parches cosidos a mano que mostraban nombres y símbolos difíciles de descifrar. Pero uno de ellos brillaba con una amenaza clara: Hells Angels. El nombre resonó en la mente de Agnes como un eco de historias que había escuchado en la plaza del pueblo, cuentos de violencia, de hombres que vivían según sus propias reglas, hombres que no temían ni a la ley ni a nadie que se interpusiera en su camino. Las manos de Agnes temblaban, no solo por el frío, sino por la tensión que le recorría todo el cuerpo. Los motores se apagaron lentamente, uno tras otro, dejando únicamente el silbido hueco del viento y el crujir de la nieve bajo las botas de los visitantes. Contó a los hombres mentalmente: 15 jinetes, rostros rudos, parcialmente ocultos por bufandas y el azote de la nieve. Por un momento que pareció eterno no hubo movimiento. Solo el sonido del viento y los cristales de la vieja casa, la luz cálida de sus ventanas reflejada en las miradas que parecían evaluar cada centímetro de su propiedad. Agnes sintió cómo el miedo se enredaba en su estómago, un nudo que parecía impedirle respirar. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Debería cerrar la puerta con llave? ¿Esconderse en el sótano donde el frío era más intenso pero la seguridad mayor? ¿Gritar pidiendo ayuda, aunque sabía que ningún teléfono funcionaba y que los vecinos más cercanos estaban demasiado lejos? Estaba sola, completamente a merced de aquellos hombres, y la sensación de vulnerabilidad la hizo retroceder unos pasos, apoyándose contra la pared, mientras sus ojos seguían cada gesto de los motociclistas, cada crujido de las botas sobre la nieve, cada luz que parpadeaba bajo la ventisca. La tormenta parecía intensificarse, arremetiendo contra la casa como si quisiera sumarse a la amenaza. La rutina tranquila de su vida, los recuerdos llenos de paz y los momentos de calma junto a la chimenea parecían desvanecerse ante la presencia de aquellos extraños, como si la nieve y la noche se confabularan para recordarle que, por primera vez en muchos años, su mundo seguro estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Cada segundo se alargaba, cada sombra parecía moverse, y cada parpadeo de luz desde los faros le recordaba que aquellos visitantes no eran simples motociclistas de paso. Eran un presagio, una amenaza silenciosa que llenaba la noche con su rugido apagado y su presencia intimidante. Agnes respiró hondo, intentando calmarse, pero la ansiedad persistía, aferrándose a ella como el viento helado que colaba entre las grietas de la ventana. Agnes permaneció inmóvil junto a la puerta, con la mano temblorosa apoyada sobre el frío pomo de metal, sintiendo cómo cada latido de su corazón resonaba en el silencio roto solo por el aullido del viento y el crujido de la nieve afuera. La tormenta parecía querer empujarla hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo, haciendo que cada decisión se sintiera imposible. Su mente estaba llena de recuerdos de James, su esposo fallecido, y de sus consejos sobre la calma y la prudencia, pero la presencia de los extraños, cansados y empapados por la ventisca, desafiaba toda certeza.
Aferrándose a la bata que aún olía a su té reciente, Agnes respiró hondo, intentando calmar el temblor que recorría sus manos. Podía oír, a través del viento y la nieve que golpeaba los cristales, los pasos apagados sobre la madera del porche, el roce de las botas de aquellos hombres que parecían esperar cada uno de sus movimientos. Su mirada recorrió la ventana una y otra vez, tratando de distinguir detalles entre los faros que parpadeaban, intentando descifrar intenciones que no podía conocer. Si abro la puerta, ¿qué pasará?, se preguntó en voz baja, casi un susurro que se perdió entre el rugido del viento. La idea de quedarse encerrada la llenaba de seguridad, pero también de culpa. Podía sentir el frío extremo que debían estar soportando aquellos hombres, y una parte de ella sabía que no podía dejar a nadie a merced de la tormenta. Por otro lado, no podía ignorar las historias que había escuchado en el pueblo. Hombres peligrosos que no dudaban en aprovechar cualquier oportunidad, y el nombre que había leído antes en sus chaquetas rondaba su mente, amenazante: Hells Angels. El segundo golpe en la puerta hizo que un escalofrío le recorriera la espalda, y su respiración se volvió aún más rápida. Su mirada bajó hacia el suelo, al viejo felpudo desgastado que James había colocado años atrás, y por un instante se permitió sentir nostalgia por los tiempos más tranquilos, por los inviernos cálidos junto a la chimenea, por los paseos lentos por el campo bajo la nieve sin preocupaciones. Todo eso parecía un recuerdo lejano, casi irreal, frente a la realidad que golpeaba su puerta ahora. Finalmente, con un temblor que sentía hasta en las rodillas, Agnes tomó una decisión. No podía ignorar la desesperación en la voz de aquel hombre. No podía cerrar su corazón al frío y a la tormenta. Respiró hondo, contuvo el miedo que intentaba paralizarla y giró lentamente el pomo de la puerta. La madera crujió, quejándose de su edad y del frío, mientras la puerta se abría apenas unos centímetros, suficiente para que la luz de los faros se filtrara al interior y mostrara la nieve pegada a las botas de los visitantes, sus rostros cansados, la humedad en sus chaquetas y bufandas. El hombre más cercano levantó la vista, y Agnes pudo ver la fatiga y la vulnerabilidad en sus ojos. No había amenaza, solo cansancio y necesidad. La puerta abierta se convirtió en un pequeño puente entre su soledad y la tormenta, un instante en el que la compasión y la prudencia se entrelazaban, y donde la noche fría y salvaje parecía esperar a ver cuál sería su próximo movimiento. La casa, que había sido su refugio durante tantos años, de repente se sentía viva, consciente de la tensión, del miedo y de la esperanza que colgaba en el aire helado. Agnes dio un paso atrás, dejando que la puerta se abriera un poco más, mientras su mente luchaba entre la cautela y la necesidad de ayudar. La tormenta rugía afuera, el viento golpeaba los cristales y la nieve seguía cayendo sin piedad. Pero dentro de la casa, por primera vez en mucho tiempo, la vida parecía querer infiltrarse en la quietud de su mundo solitario. Las imágenes se agolpaban en su mente como relámpagos, extraños ocupando su mesa, manos ásperas rozando sus frágiles pertenencias. Todo parecía demasiado, demasiado rápido para su corazón cansado. Pero entonces un recuerdo apareció, cálido y vivo, como un rayo de luz en la noche helada. Otro invierno, hace décadas, cuando ella y James habían quedado atrapados en su viejo camión durante una tormenta de nieve. Un desconocido había abierto su hogar, ofreciéndoles refugio y salvándolos del frío. El recuerdo le recordó la bondad inesperada que podía encontrarse incluso en tiempos de miedo. Agnes aflojó la mandíbula y tomó una respiración temblorosa, llena de tensión y decisión. Con manos aún temblorosas, desabrochó el cerrojo y abrió la puerta. La nieve y el viento irrumpieron de golpe, arrastrando consigo la tormenta que había rugido afuera, y 15 figuras imponentes se colocaron en su porche, sombras talladas en hierro que llenaban la noche de presencia y misterio. El líder dio un paso al frente y bajó su bufanda. Su rostro estaba curtido, marcado por años en la carretera y por la dureza de la vida,
pero sus ojos tenían algo que Agnes no había esperado: respeto, una especie de reconocimiento silencioso hacia la mujer que se mantenía firme frente a la tormenta. «Me llamo Jack», dijo inclinando levemente la cabeza. «Nos dirigimos hacia el oeste, pero la tormenta nos atrapó. Señora, solo necesitamos refugio por esta noche». Agnes lo estudió con atención. Su chaqueta llevaba cicatrices de viajes y batallas desconocidas. La barba estaba salpicada de nieve que aún no se había derretido. Detrás de él, los demás hombres movían los pies, estampando sus botas sobre la madera del porche, exhalando nubes de aire helado. Cada movimiento les quitaba un poco de la amenaza que antes sentía. Ya no parecían forajidos peligrosos, sino hombres agotados, derrotados por la fuerza implacable de la tormenta. El corazón de Agnes latía con fuerza. Sus instintos le gritaban cautela. Aquello podía ser un riesgo: abrir la puerta a extraños en medio de la noche, en su casa solitaria. Pero la visión de los hombres exhaustos, la memoria del pasado y la sensación de humanidad que se percibía en Jack la hicieron vacilar. Había algo en sus ojos, algo que decía que no buscaban problemas, sino supervivencia. La nieve continuaba cayendo sin piedad, pero dentro de ella una chispa de compasión comenzó a iluminar el miedo. Por un instante el tiempo pareció detenerse. La tormenta afuera, el viento, la nieve, todo se volvió un telón que enmarcaba la decisión que estaba a punto de tomar. Agnes respiró hondo, evaluando la mezcla de peligro y oportunidad, miedo y memoria, soledad y humanidad. La vieja casa crujió bajo sus pies, como si reconociera la gravedad del momento, y entonces, con un último vistazo a los hombres en el porche, supo que debía actuar. Otra voz interior, más suave pero insistente, le susurró al oído: «Son humanos también». Agnes suspiró, dejando que la tensión en sus hombros disminuyera un poco. «Entren antes de congelarse», dijo, apartándose con un temblor que no logró ocultar del todo. Uno por uno, los hombres cruzaron el umbral de su casa, sacudiendo la nieve de sus botas y dejando que pequeños copos se derritieran sobre la madera gastada del suelo. La vieja casa de campo, que hasta ese momento solo había vivido al ritmo del tic-tac del reloj de pared y el crujido ocasional de la chimenea, ahora palpitaba con pasos pesados. El roce del cuero húmedo y el eco de respiraciones entrecortadas. Agnes cerró la puerta con firmeza, aislando la tormenta afuera, y en cierto modo sellando su destino para aquella noche. Los hombres llenaron su pequeña sala de estar, las chaquetas de cuero humeando cerca del fuego crepitante, mientras el calor empezaba a mezclarse con el olor del humo y la nieve derretida. Agnes se puso a trabajar, recuperando mantas extra de un viejo arcón de cedro y colocando tazas desportilladas para preparar té caliente. Sus manos temblaban, pero se obligó a mantenerlas firmes, recordándose que cada gesto contaba para ofrecer algo de alivio y normalidad en medio del caos que había entrado a su hogar. Los motociclistas murmuraban entre ellos en voz baja, lanzando miradas cautelosas hacia Agnes, como evaluando cada movimiento, cada reacción. Jack notó su incomodidad y se inclinó ligeramente, con voz suave. «Nos comportaremos, señora», dijo. «Lo prometo». Agnes asintió con una ligera inclinación de cabeza, dudando aún si podía confiar por completo en sus palabras, pero sintiendo que la sinceridad en sus ojos no podía ser fingida. Uno de los motociclistas más jóvenes, con tatuajes que se asomaban por el cuello, se quitó los guantes. Sus dedos estaban rojos, casi congelados, y Agnes frunció el ceño al verlo. «Necesitas calor», murmuró moviéndose hacia él sin pensarlo demasiado. Con un gesto simple pero lleno de intención, colocó una de sus viejas mantas de lana sobre sus hombros. La habitación quedó en silencio por un instante. Los demás hombres se quedaron quietos, sorprendidos por la sencillez y humanidad de su acción. Por un momento la tensión que había llenado el aire se suavizó. Agnes no sonrió, pero sus ojos se ablandaron, como si por primera vez en horas pudiera sentir que la tormenta había perdido parte de su fuerza.
La nieve seguía cayendo afuera. El viento aullaba como un lobo. Pero dentro de la vieja casa, entre tazas de té caliente, mantas de lana y pasos pesados, el peligro parecía menos amenazante. Había invitado a la tormenta a entrar y, extrañamente, comenzaba a sentir que había humanidad escondida bajo todo ese cuero y apariencia dura. Una chispa que podía iluminar incluso la noche más fría y oscura. Agnes se movía con cuidado por la pequeña sala, sus pantuflas resbalando ligeramente sobre las viejas tablas de madera mientras vertía agua caliente en tazas desparejadas que había recogido de su alacena. El silbido del hervidor llenó el aire con vapor caliente, que subía en pequeños remolinos mezclándose con el aroma a madera quemada de la chimenea. Los motociclistas permanecían incómodos, sus enormes cuerpos casi encogidos por la diminuta calidez de la casa. Uno bajó la cabeza para no golpear la viga baja del techo, mientras otro frotaba sus manos como un niño que acababa de regresar de deslizarse por la nieve. Agnes se sorprendió a sí misma observándolos. Los hombres que el mundo había pintado como monstruos, de repente parecían extrañamente humanos, fríos, agotados, casi perdidos en aquella noche interminable. Jack aclaró la garganta rompiendo el silencio. «Le pagaremos, señora, por la comida, el calor, lo que tenga. No somos unos aprovechados». Agnes dejó las tazas sobre la mesa de café y negó con la cabeza. «No me deben ni un céntimo, solo no rompan nada». Los hombres rieron suavemente y por un instante la tensión que llenaba el aire se alivió un poco. Uno de ellos dio un sorbo del té y frunció el ceño por su amargor. Agnes permitió que se dibujara una sonrisa pequeña, apenas perceptible, la primera de la noche. Por primera vez sintió que podía respirar un poco más tranquila. La tormenta afuera continuaba aullando, golpeando las contraventanas con fuerza, pero dentro de la casa, el calor del fuego y el aroma del té creaban un oasis temporal contra el viento helado. Agnes se acomodó en su viejo sillón con las agujas de tejer en mano, aunque apenas tocaba el hilo, perdida en la observación de sus inesperados invitados. Los motociclistas se estiraron en el suelo, desatando las botas, colgando las chaquetas para que se secaran. Algunos cerraron los ojos. Otros murmuraban historias solo audibles para ellos mismos, mientras la madera de la casa crepitaba bajo el calor de la chimenea. Jack se sentó cerca del fuego, su mirada fija en las llamas. Tras un largo silencio habló en voz baja. «Me recuerdas a mi abuela», dijo suavemente sorprendiendo a todos. «Incluso a mí mismo. Solía regañarme igual que usted lo hizo allá afuera». Agnes inclinó la cabeza curiosa. ¿Qué le pasó a ella? La mandíbula de Jack se tensó. «Cáncer. Hace mucho tiempo...» Su voz se quebró, pero rápidamente la ocultó fijando la vista con más fuerza en las llamas. El corazón de Agnes se ablandó. Por un instante la dureza de los hombres y el frío de la noche parecieron desvanecerse, reemplazados por una humanidad compartida, por recuerdos y pérdidas que los conectaban de maneras inesperadas. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de aquella pequeña casa la noche comenzó a sentirse menos hostil, más cálida, más humana. Agnes reconoció el dolor. Lo había llevado consigo durante años, vivía en su interior como una sombra silenciosa. Por un instante las etiquetas de forajidos y anciana solitaria desaparecieron. Solo quedaban dos almas marcadas por la pérdida, sentadas frente al resplandor cálido del fuego, mientras la nieve cubría el mundo entero afuera, convirtiendo la noche en un silencio espeso, pero compartido. Más tarde la granja comenzó a latir con un ritmo inesperado. Uno de los motociclistas sacó cuidadosamente su guitarra, rota y gastada, y afinó las cuerdas mientras las primeras notas llenaban el aire con sonidos ásperos pero reconfortantes. Otro se acomodó apoyando la cabeza contra el sofá y parecía balancearse suavemente al compás de la música. Agnes, con manos aún temblorosas por el esfuerzo de la tarde, sacó una olla de guiso que había estirado hábilmente con patatas y frijoles. «No es mucho»,
dijo colocando la olla en la mesa. Los hombres se levantaron con rapidez, casi con reverencia, como si ella hubiera preparado un banquete digno de un rey. Llenaron los cuencos, el vapor formaba nubes que se mezclaban con la calidez de la chimenea, y murmuraron su agradecimiento con humildad. Agnes comió también, lentamente, observándolos con ojos cansados pero atentos. Poco a poco notó algo que la sorprendió. Reían. No era una risa cargada de malicia o desafío, sino cálida, genuina, de esos hombres que habían encontrado un respiro en medio de la tormenta. Cuando uno dejó caer la cuchara, otro le dio una palmada en el hombro y lo molestó como un hermano. Agnes pensó en los vecinos del pueblo, que susurraban sobre estos hombres, pintándolos como demonios o al margen de la sociedad. Pero allí estaban, comiendo patatas, soplando sobre el guiso caliente, riendo como niños que habían encontrado refugio en medio de la nada. A medida que la medianoche se acercaba, la tormenta afuera se intensificaba. La nieve golpeaba el techo con fuerza, el viento chillaba contra las paredes y las luces parpadearon una vez antes de mantenerse firmes. Agnes rezó en silencio, deseando que la electricidad resistiera, que su pequeño refugio resistiera. Miró a los hombres esparcidos por las alfombras. Algunos ya dormían profundamente, otros susurraban historias apenas audibles entre sí. Un joven con no más de 20 años atrapó su mirada. Se llamaba Luke. Sus brazos estaban cubiertos de tatuajes que contaban historias que ella no podía leer de un vistazo, pero su rostro era juvenil, casi infantil, con ojos grandes y abiertos llenos de curiosidad y fatiga. «Gracias», dijo en voz baja, casi perdida bajo el rugido de la tormenta. Agnes asintió suavemente, comprendiendo sin palabras lo que significaba su agradecimiento. La tormenta podía ser salvaje. Los hombres podrían ser considerados peligrosos por el mundo exterior, pero allí, frente a ella, eran simplemente humanos. Humanos con miedo, frío, historias y sueños. Humanos que necesitaban un techo y un poco de calor, como ella misma lo había necesitado tantas veces en el pasado. Por un momento el mundo entero fuera de las paredes de la vieja casa desapareció, y todo lo que quedaba era el calor del fuego, el aroma del guiso, el murmullo de conversaciones entre hombres y una anciana que, por una noche, se sintió menos sola y más conectada con la vida que la rodeaba. Tocó el emblema de su chaqueta y cerró la puerta en nuestra cara, pero Agnes no se sintió ofendida. «Tú abriste la tuya», pensó, mientras una mezcla de cansancio y ternura le llenaba el pecho. Su garganta se apretó y quiso responder, pero las palabras se quedaron atrapadas. En lugar de hablar, se inclinó suavemente y acomodó una manta extra sobre los hombros de Luke. Los ojos del joven brillaron por un instante, y luego desvió la mirada rápidamente, avergonzado por la sencillez y la calidez de su gesto. Agnes volvió a su sillón, con las agujas de tejer descansando sobre su regazo, pero no comenzó a tejer. Sus pensamientos viajaban entre la noche que había vivido, el frío que todavía palpitaba en las paredes de la casa, y la extraña sensación de haber abierto su vida a lo desconocido. Quizás el mundo era demasiado rápido para temer lo que no comprendía. Quizás ella misma había sido así, demasiado cautelosa, demasiado encerrada en sus rutinas y recuerdos. Pero aquella noche le había recordado algo que había olvidado. La compasión podía derribar muros que el miedo había construido durante años. El sueño llegó lentamente. Agnes se acostó escuchando los ronquidos suaves y el crujir de botas que se movían con cuidado abajo. Pensó en James, en su sonrisa tranquila, en cómo siempre había insistido en enfrentar la vida con valentía y corazón abierto. Él estaría orgulloso de mí, pensó. Sin embargo, la duda aún la punzaba. ¿Y si se hubiera equivocado? ¿Y si la mañana trajera arrepentimiento o caos? Se dejó llevar por sueños inquietos, donde la tormenta golpeaba la casa y figuras de motociclistas bailaban entre sombras y fuego. Cuando el amanecer finalmente llegó, la luz dorada y fría atravesó las cortinas y la despertó.
Un rugido lejano de motores hizo que su corazón se acelerara por un instante. ¿Habían traicionado su confianza? Corrió hacia la ventana y apartó la cortina con manos temblorosas. Lo que vio la llenó de alivio y de un inesperado calor interior. La tormenta había cesado, y los 15 motociclistas empujaban sus motos por la nieve, con cuidado de no despertarla, como si respetaran el santuario que ella había creado dentro de su hogar. Jack la vio en la ventana y levantó la mano en un gesto silencioso de agradecimiento. No hubo palabras, ni promesas, solo gratitud escrita en su rostro curtido por los años y la carretera. Las lágrimas se le llenaron a Agnes los ojos. Un nudo de emoción le impidió respirar por un momento. Había dejado entrar a extraños en su hogar y, en lugar de caos, recibió un regalo que no sentía desde hacía años. Un profundo sentido de pertenencia, la certeza de que la humanidad podía manifestarse incluso en la forma más inesperada. El sol de la mañana se derramaba sobre los campos blancos, reflejándose en la nieve intacta y creando destellos que parecían cristales mágicos. Agnes bajó lentamente los escalones del porche, sintiendo cómo cada paso crujía sobre la nieve fresca. Sus botas dejaban huellas que pronto serían borradas por el viento, pero ella no se preocupaba. Las marcas que importaban ya estaban en su corazón. Los motociclistas estaban alineados junto a sus máquinas, sacudiendo cuidadosamente los copos de nieve y revisando cada detalle antes de emprender el largo viaje. Jack caminó hacia ella sosteniendo su casco en la mano y dijo con firmeza: «Le debemos, más de lo que podríamos pagar». Agnes agitó la mano suavemente con un gesto ligero, casi como para borrar el pensamiento. «No me deben nada», respondió con una sonrisa cálida y serena. «Solo cuídense en el camino». Durante unos segundos todo pareció suspendido. La tormenta había terminado, pero el recuerdo de aquella noche, del frío, del miedo y del calor humano que había entrado en su casa, permanecería con ella para siempre. Mientras los motores arrancaban lentamente y los hombres se alejaban por el camino, Agnes sintió como algo dentro de ella se había expandido. Una certeza tranquila de que, incluso en los lugares más remotos y en las noches más oscuras, la humanidad podía encontrarse en los gestos más simples. La apertura de una puerta, el calor de una manta, la confianza compartida y la bondad sin expectativas. Observó cómo desaparecían en la distancia, dejando tras de sí el olor a cuero, la huella de sus botas y un recuerdo imborrable de solidaridad inesperada. La nieve brillaba bajo el sol y el mundo parecía renovado. Agnes permaneció unos minutos en el porche, respirando profundamente, sintiendo la paz y la alegría silenciosa que nacen de una noche de miedo transformada en conexión humana. Por primera vez en años, su corazón estaba ligero y supo que había hecho lo correcto. La vida, pensó, aún podía sorprenderla, incluso a los 78 años, en medio de un campo blanco y solitario, con la certeza de que siempre hay calor donde hay humanidad. «No me deben nada, Jack. Solo manténganse calientes y recuerden que alguien, una vez, les dio un guiso», dijo Agnes con voz firme, pero llena de una calidez que parecía desafiar el frío de la mañana. Por primera vez Jack sonrió. No era una sonrisa burlona ni despectiva, sino genuina, como un rayo de sol que atravesara la tormenta. «Eres más dura de lo que pareces, Agnes Porter», respondió, y con ese gesto los hombres se subieron a sus motocicletas. Uno a uno los motores rugieron con fuerza, el eco retumbando entre las colinas nevadas y haciendo vibrar los cristales del porche. Agnes permaneció en la entrada, pequeña contra el vasto horizonte blanco, viendo cómo se alejaban, sus figuras difuminándose entre la neblina de vapor que salía de los escapes. Pensó que todo había terminado, que la noche había quedado atrás, dejando solo recuerdos de frío y temor. Pero no sabía que aquel acto de humanidad pronto viajaría mucho más allá de los límites de su granja. Más tarde ese mismo día, Agnes decidió aventurarse al pueblo por harina y queroseno. La tormenta había cedido, pero los caminos eran traicioneros. Lodo,
nieve derretida y charcos que reflejaban la luz fría del sol invernal. Mientras empujaba la puerta de la tienda general de Miller, el familiar crujido de la madera anunció su entrada. Todo se detuvo. Conversaciones que se dispersaban, risas apagadas, miradas que se clavaban como agujas heladas. Murmullos comenzaron a afluir y Agnes sintió inmediatamente el peso de la atención. Mantuvo el mentón en alto, caminando con paso seguro entre los pasillos, escogiendo cada producto con deliberada calma, aunque su corazón latía con fuerza bajo la capa de abrigo. El dueño de la tienda, el señor Miller, se inclinó hacia ella por encima del mostrador, bajando la voz para que solo ella escuchara. «Dicen por ahí, Agnes, dicen que los Hells Angels estuvieron en tu casa anoche». Su tono llevaba más juicio que preocupación. Agnes lo miró directamente a los ojos. «Sí», dijo con claridad. Quedaron atrapados en la tormenta. Necesitaban refugio. Una mujer cercana que sostenía un saco de harina entre sus brazos soltó un jadeo de sorpresa. «¿Los dejaste entrar a tu casa, Agnes? Son criminales». Otro hombre murmuró meneando la cabeza y frunciendo el ceño con desaprobación. «Imprudente. Eso es lo que hiciste». Las mejillas de Agnes se encendieron por el calor y la tensión, pero no vaciló. Su voz, firme y clara, resonó en toda la tienda. «Imprudente habría sido dejarlos morir afuera, congelados en la nieve», sentenció con determinación. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Los murmullos se detuvieron. Los ojos la observaban. Y por primera vez, Agnes comprendió que su gesto de bondad había trascendido las paredes de su casa para convertirse en un pequeño escándalo público. Los rumores comenzaron a propagarse, más rápidos que la nieve derritiéndose al sol. Mientras colocaba la harina y el queroseno en su carrito, sentía el frío mordiendo sus mejillas y la brisa helada levantando su cabello bajo el gorro. Pensó en la extraña ironía de la vida. Lo que para ella había sido un acto de humanidad, para otros era un desafío, una ruptura de las normas no escritas del pueblo. Sin embargo, dentro de su pecho, una sensación de satisfacción silenciosa la acompañaba, una certeza profunda de que había hecho lo correcto. Cuando salió de la tienda, el sol brillaba sobre los campos cubiertos de nieve, haciendo que todo reluciera como un manto de cristales. El aire era frío y puro, y cada respiración dejaba escapar una pequeña nube de vapor. Agnes sonrió ligeramente, consciente de que la tormenta había terminado. Los hombres habían partido. Y aunque el pueblo murmuraba y miraba con recelo, su corazón permanecía cálido. Su hogar, su decisión y la memoria de aquella noche quedarían intactos, como un fuego que nadie podría apagar. Al caer la tarde, Agnes podía escuchar los susurros incluso en la iglesia, mientras los bancos de madera chirriaban bajo el peso de los fieles y el aroma a cera caliente y incienso llenaba el aire. Cada mirada que se dirigía hacia ella era un pequeño cuchillo de juicio silencioso, y los murmullos corrían de un lado a otro como un río que arrastra hojas secas. Para algunos, lo que había hecho era una locura. Para otros, un acto peligroso. Una anciana que había abierto las puertas de su hogar a lobos disfrazados de hombres. Esa misma noche, su vecina Ruth Coleman apareció en su puerta, temblando ligeramente mientras se abrazaba el chal tejido a mano, todavía cubierto de escarcha de la calle. Cada paso sobre la nieve crujiente parecía un recordatorio del frío que había quedado fuera y del calor que ella misma había ofrecido. «Agnes», dijo con voz cargada de desaprobación, «siempre te he admirado, pero esto de dejar que durmieran bajo tu techo, ¿y si te hubieran hecho daño?» Agnes vertió cuidadosamente una taza de té, dejando que el vapor caliente llenara la pequeña cocina y se elevara en espirales frente a la ventana empañada. Se sentó frente a Ruth, con la mirada tranquila y los dedos jugando distraídamente con la taza. «No me hicieron daño», dijo con firmeza y serenidad. «Solo tenían frío, y eran hombres, hombres que alguna vez tuvieron madres, quizás hijos, vidas que nadie ve.
No podía darles la espalda, no en medio de aquella tormenta. Ruth frunció los labios y se inclinó hacia adelante, buscando alguna grieta en la lógica de Agnes. «La gente no lo verá así», murmuró con una mezcla de preocupación e incredulidad, casi como si le doliera aceptar la decisión de su amiga. Agnes suspiró, dejando que su mirada se perdiera en los campos congelados, donde la nieve reflejaba los últimos rayos mortecinos del sol y los árboles desnudos temblaban bajo el viento helado. «Tal vez», susurró más para sí misma que para Ruth, «tal vez la gente necesita aprender a mirar diferente, a mirar con el corazón en lugar de con miedo». Ruth negó con la cabeza, visiblemente incómoda, y se quedó en silencio, incapaz de cambiar la convicción de Agnes. La anciana sabía que la tormenta apenas comenzaba. Pero esta vez no era la nieve ni el viento lo que azotaba la vida de Agnes. Era la incomprensión y los juicios de toda la comunidad. A la mañana siguiente la tensión alcanzó un nuevo nivel. El sheriff en persona llegó a su entrada, el crujido de los neumáticos sobre el hielo resonando como un tambor en la quietud del amanecer. Agnes abrió la puerta, con las manos todavía cubiertas de harina, las huellas de su rutina cotidiana visibles en cada dedo, un recordatorio tangible de la vida simple que llevaba. El sheriff Daniel se quitó el sombrero dejando que el aire frío despeinara su cabello. Su rostro mostraba preocupación y respeto a partes iguales. «Señora Porter, la gente está preocupada», dijo con voz firme, pero no sin un dejo de amabilidad. «Dicen que está dando refugio a criminales». Agnes se enderezó, erguida y serena, como siempre lo hacía frente a la autoridad. «No estaba dando refugio a criminales», replicó con calma y firmeza. «Estaba resguardando a hombres congelados en una tormenta. No más, no menos». El sheriff se movió incómodamente, evaluando la situación con ojos que mezclaban respeto y duda. «Agnes, la conozco desde hace años. Sé que tiene un buen corazón. Pero estos muchachos, su nombre trae consecuencias. Donde ellos van suele seguir el problema». Agnes cruzó los brazos, sintiendo cómo el frío aún mordía sus dedos a través de los guantes, y respondió con la calma de quien conoce su verdad. «También la bondad trae consecuencias si uno no la practica, sheriff», dijo mirando directamente a sus ojos. El sheriff la estudió largo rato, como sopesando cada palabra y gesto. Finalmente bajó la mirada y murmuró: «Solo espero que tenga razón», y se retiró hacia su patrulla. El motor rugió, levantando salpicaduras de agua y barro que se congelaban instantáneamente en los bordes del camino, recordándole a Agnes que la vida seguía, implacable y a veces injusta. Su vieja granja parecía aún más pequeña contra los vastos campos nevados, y, sin embargo, la decisión que había tomado había trazado líneas profundas y visibles en toda la comunidad. Cada vecino, cada mirada, cada comentario que corría por la calle principal era un recordatorio de que el mundo no siempre aprecia los actos de valentía silenciosa. Mientras cerraba la puerta y apoyaba su espalda contra el marco, Agnes respiró hondo, dejando que el aroma del té y el humo de la chimenea la envolvieran. El frío todavía mordía sus mejillas, pero dentro de ella había un calor silencioso y firme, la certeza de que había hecho lo correcto. Y aunque los ojos del pueblo la miraban con recelo y los rumores crecían con cada paso de sus vecinos, Agnes sabía algo que ellos aún no comprendían. La compasión, incluso en su forma más simple, puede ser más valiente y poderosa que cualquier regla o ley. Agnes no lo lamentaba. Todavía no. Pero el miedo susurraba en su mente, silencioso y persistente, como el viento colándose por las grietas de las ventanas. ¿Y si tu acto de compasión hubiera puesto un objetivo sobre tu puerta? Esa noche se sentó sola junto al fuego, la luz temblorosa proyectando sombras que bailaban por las paredes de madera como fantasmas silenciosos. Cada chispa que saltaba de la leña parecía un recordatorio de la fragilidad de su mundo, y cada crujido del suelo le recordaba que estaba sola, rodeada por la inmensidad blanca del invierno. Pensó en los ojos de Jack,
en la gratitud silenciosa de Luke, en las risas compartidas sobre los tazones de guiso de patata humeante. ¿Podrían realmente ser esos hombres los monstruos de los que hablaba la gente? ¿O había sido el mundo el que los endureció, porque nadie se había atrevido a mostrarles misericordia? Su corazón luchaba con la duda, latiendo con fuerza contra el miedo y la incertidumbre. Cada recuerdo de la tormenta, cada motor rugiendo, cada rastro de botas y nieve se mezclaba en su mente, creando una sensación de tensión casi palpable. De repente un resplandor cortó la oscuridad como un látigo. Luces de faros que parpadeaban a través del frío y la noche. La respiración de Agnes se detuvo. Sus manos se aferraron al marco de la ventana como si temiera que el mundo se desplomara. Con pasos temblorosos, caminó hacia la ventana y apartó la cortina. No era una motocicleta. No eran 15. Eran filas interminables de luces que descendían por su camino cubierto de nieve, cada haz cortando la noche como una constelación viva. El rugido de los motores resonaba al unísono, potente y controlado, vibrando en el suelo de madera, haciendo temblar los cristales, pero bajo ese estruendo había un orden extraño y solemne, casi ritual. Agnes abrió la puerta, su camisón revoloteando en la ráfaga helada, y la luz de los faros iluminó su pequeña y frágil figura. Delante de su casa, un centenar de motocicletas se alineaba en perfecta formación, cada máquina un gigante silencioso de acero y poder. Jack avanzó entre la fila. La nieve crujía bajo sus botas con un ritmo casi ceremonial. Su voz cortó el aire frío, firme pero cálida. Le diste un hogar a 15 de nosotros en la tormenta. Ahora, Agnes, todos hemos venido a darte las gracias. Agnes permaneció inmóvil, el corazón golpeando con fuerza. Su figura diminuta se recortaba contra el resplandor de los faros, rodeada por la inmensidad del invierno y la fuerza silenciosa de los hombres que se habían reunido. Cada motor rugía con precisión, cada respiración formaba nubes de vapor que flotaban como fantasmas en el aire gélido. No había caos ni desorden, solo una presencia sólida, respetuosa, casi sagrada. Jack desmontó y caminó hacia ella, el crujido de la nieve bajo sus botas resonando como tambores lejanos. Detrás de él, los hombres permanecían quietos, inmóviles. La nieve acumulándose lentamente sobre sus hombros y cascos, sus respiraciones formando pequeñas nubes que se elevaban hacia la noche. Agnes tragó saliva, sintiendo el frío del viento mezclado con el calor inesperado de la gratitud que llenaba la escena. «Jack, ¿qué es esto?», preguntó la voz temblando entre el miedo y la incredulidad. Él la miró con ojos firmes, claros y sinceros. «Respeto», dijo con solemnidad. La palabra se extendió por todos los capítulos. Abriste tu puerta cuando nadie más lo haría. Ese tipo de bondad no se olvida jamás. Agnes apenas podía creer lo que veía. 100 hombres, cada uno con la vida escrita en arrugas, cicatrices y tatuajes, allí, quietos y pacientes, reunidos solo para rendir homenaje a su compasión. Por un instante el mundo pareció detenerse. La nieve caía suavemente alrededor de ellos, las luces de los faros reflejándose en cristales helados y ramas cargadas de nieve, y el aire estaba lleno del rugido contenido de los motores, del crujir de la nieve bajo botas gigantes, del vapor que salía de cada aliento y del calor de la gratitud pura que colmaba el espacio. Agnes se apoyó en el marco de la puerta, sintiendo cómo algo dentro de ella se abría, un calor profundo que ni la tormenta ni los murmullos de la gente podían apagar. Aquella noche comprendió que su acto había viajado más lejos que cualquier rumor, más allá del miedo y el juicio, y que la bondad, aunque silenciosa y discreta, tenía un poder que podía mover incluso a los hombres más endurecidos por la carretera y la vida. El viento aullaba alrededor de la casa, la nieve se acumulaba sobre el porche y los techos, pero dentro de Agnes el mundo se sentía cálido, pleno y lleno de respeto. La bondad había creado un puente invisible entre ella y los hombres de la tormenta.
un puente que brillaba más fuerte que cualquier faro, más cálido que cualquier fuego. El pecho de Agnes se apretó y una lágrima solitaria resbaló por su mejilla arrugada. El valle permanecía en un silencio profundo, como si la tormenta se hubiera llevado consigo todo sonido, dejando solo un aire helado y cristalino que olía a nieve recién caída. Pero otra tormenta había surgido, distinta, una de asombro, reverencia y una incredulidad que le removía el corazón. Durante décadas, Agnes había vivido desapercibida, apenas una viuda más en las afueras del pueblo. Su vida marcada por la rutina de alimentar gallinas, tejer junto al fuego y escribir cartas que nunca enviaba. Pero aquella noche comprendió que había sido vista, y no por cualquiera, sino por aquellos hombres que todo el mundo temía, los mismos que los vecinos murmuraban con miedo y admiración, los ángeles del infierno. Los motociclistas descendieron de sus motos en oleadas, apagando los motores uno a uno hasta que la noche quedó inquietantemente silenciosa. Cada paso de sus botas sobre la nieve crujía como un tambor lejano, un ritmo extraño y solemne. Se acercaban al porche de Agnes no con amenaza, sino con una extraña reverencia. Uno a uno depositaron objetos sobre los escalones: pañuelos gastados, guantes de cuero, parches con sus emblemas. Cada pieza hablaba de identidad, de historias de caminos largos, frío, soledad y supervivencia. «No hemos olvidado lo que hiciste», murmuró Luke, el más joven, con la voz temblorosa y un hilo de aliento que se escapaba en el aire helado. La garganta de Agnes se cerró. Se inclinó lentamente, sus manos arrugadas rozando la áspera tela y el cuero gastado de los guantes. Aquellos objetos no eran simples regalos, eran votos silenciosos, símbolos de confianza, una promesa muda de que su acto de bondad no sería olvidado. En ese instante todas las etiquetas desaparecieron. No eran ángeles del infierno ni forajidos, eran hombres que habían conocido el hambre, el frío, la soledad y el abandono. Hombres que habían encontrado en aquella frágil casa de campo algo raro y precioso: aceptación, un hogar, aunque fuera por una noche. Agnes levantó la vista hacia ellos, respirando el aire helado que salía de su boca en nubes visibles. «Solo les di calor», susurró, con voz temblorosa pero firme. Jack negó con la cabeza y le respondió con solemnidad: «No, Agnes, nos diste dignidad. Eso vale mucho más que cualquier abrigo, cualquier fuego o cualquier techo». Sus palabras se sintieron como un regalo más cálido que cualquier manta. Mientras el amanecer se acercaba, el pueblo comenzó a despertar. Rumores y comentarios se propagaban como el humo de una chimenea en la plaza. La granja de Agnes estaba rodeada por un centenar de ángeles del infierno. Algunos vecinos miraban con temor, esperando violencia. Otros, con curiosidad, imaginando que el sheriff pronto intervendría. Sin embargo, cuando los aldeanos asomaron por sus ventanas y miraron por el camino nevado, lo que vieron los dejó sin aliento. No había caos, ni desorden, solo armonía y respeto. Los motociclistas trabajaban con manos ásperas, pero gentiles. Palearon la nieve del camino, apilaron leña sobre el porche, enderezaron la cerca que James había construido años atrás y repararon la verja que había cedido con el peso de la nieve. Cada golpe de martillo, cada movimiento, era un acto de cuidado silencioso, una demostración de gratitud que no necesitaba palabras. Los cascos relucían bajo los primeros rayos de sol y la nieve brillaba como cristales sobre las motos alineadas con precisión. Agnes los observaba en silencio, conmovida, comprendiendo que aquella noche había cambiado algo en todos. En ellos, en ella, y quizás en todo el pequeño mundo que la rodeaba. Por primera vez en años se sintió completamente viva, visible y conectada con algo más grande que ella misma. «No tienes que hacerlo», empezó a decir Agnes, la voz temblorosa mientras sus dedos, aún rígidos por el frío, se aferraban a la barandilla del porche. Sus ojos recorrían las motocicletas alineadas como centinelas de metal bajo la luz gris del amanecer.
La nieve crujía bajo sus botas y el aire olía a humo de escape y madera húmeda. Pero Jack la interrumpió con un firme asentimiento de cabeza, sus ojos oscuros brillando con un respeto silencioso. Nos ocupamos de los nuestros. Anoche te convertiste en una de nosotros, dijo, y su voz llevaba el peso de la carretera, de la lluvia, del viento y de la nieve que había enfrentado cada uno de ellos. El rumor se propagó rápido entre los vecinos, como la fragancia de pan recién horneado cruzando las callejuelas de un pueblo dormido. Las mismas voces que habían criticado a Agnes ahora murmuraban otra cosa. ¿Será posible que no sean demonios?, preguntaban entre asombro y miedo, echando miradas de reojo a la granja nevada. Agnes no respondió. Su mirada recorría a los hombres que, con manos ásperas, cargaban leña y reparaban el porche y la cerca que James había construido décadas atrás. Sus botas manchadas de barro y nieve contrastaban con la limpieza impoluta de la pequeña cocina donde Agnes había preparado sopa y té, y todo parecía encajar en un silencio solemne. Por la tarde las motos comenzaron a rugir, un rugido que se expandía como un mar de acero sobre la nieve blanca y lisa. Cada motor vibraba en el pecho de Agnes y su corazón latía al mismo ritmo, mitad miedo, mitad orgullo. Jack fue el último en partir. Sus ojos se encontraron con los de Agnes, un instante que duró siglos, cargado de gratitud silenciosa. «Si alguna vez alguien te causa problemas, Agnes», dijo, la voz firme pero amable, «solo una llamada y estaremos aquí». Ella asintió, la garganta cerrada, la voz un susurro. «Rezo para no necesitar jamás esa protección». Jack esbozó una leve sonrisa, casi invisible, y subió a su motocicleta. Un último saludo con la mano y el rugido de las máquinas llenó el aire mientras desaparecían entre los campos nevados, dejando tras de sí líneas negras sobre el manto blanco, como cicatrices que narraban su paso. Cuando el último motor se apagó, el silencio se volvió casi religioso. Agnes permaneció en el porche, bufanda apretada alrededor de sus cabellos plateados, respirando el aire helado que llenaba sus pulmones con la fragancia del invierno y de la libertad. Por primera vez en años no se sintió sola. Sintió el peso de pertenecer, no porque lo hubiera buscado, sino porque lo había ofrecido con generosidad y sin condiciones. La nieve cubría la granja como un lienzo puro, pero los recuerdos de esa noche y la bondad que había sembrado resonaban más fuerte que cualquier tormenta. Cada centímetro de su hogar guardaba ahora el eco de risas, de palabras cálidas y de miradas que habían reconocido su humanidad. Agnes sabía que su nombre, finalmente, quedaría grabado en los recuerdos de aquellos hombres, y también, de alguna manera, en los murmullos de todo el pueblo. Nunca más sería olvidada. Semanas después, el pequeño pueblo andaluz aún murmuraba sobre aquella noche en que doña Ángela Portero había abierto las puertas de su vieja casa de campo a los ángeles del infierno. Algunos hablaban con asombro y respeto, otros con incredulidad y recelo, pero nadie guardaba silencio. La noticia había viajado más rápido que el viento que recorría los olivares cercanos, y cada vecino, al cruzarse con otro, susurraba la historia como si temiera romper un hechizo. Doña Ángela, sin embargo, había regresado a su rutina tranquila, cuidando las gallinas que picoteaban entre la paja del corral, barriendo el patio y avivando el fuego en la chimenea que calentaba la cocina. Pero cada vez que miraba la verja recién reparada, ahora fuerte y firme gracias a las manos ásperas de aquellos hombres forasteros, una sonrisa suave iluminaba su rostro. Recordaba a Jacinto, su difunto esposo, y murmuraba para sí misma: «El silencio no es solo la manera de Dios de dejarnos escuchar. A veces es la forma que tiene el mundo de esperar a que actuemos». Esa noche había elegido actuar. Había escogido la compasión sobre el miedo, y el mundo le había respondido con un rugido de motores, un coro inesperado de lealtad y gratitud que jamás habría imaginado. Su caserío seguía en pie, desgastado por los años y el frío invierno, pequeño y frágil,
pero ahora llevaba consigo una historia que sobreviviría mucho más que la nieve. La bondad, una vez ofrecida, se multiplica, y en las tormentas más oscuras, un acto de misericordia puede encender cientos de luces en la noche. Cuando Ángela abrió su puerta aquella primera noche de la tormenta, no solo había salvado a 15 hombres extraviados por la ventisca, había salvado la verdad de que la compasión puede desarmar al miedo. Y cuando, días después, los hombres regresaron en fila, ahora más de 100 motocicletas alineadas en la entrada de su finca, el mundo entero fue testigo de un milagro de humanidad. Cada motor rugía como un homenaje silencioso a la bondad de una anciana que, sin buscarlo, había enseñado al pueblo entero el valor de abrir el corazón incluso a quienes todos temen. Doña Ángela, con su pañuelo gris anudado sobre el cabello plateado y las manos aún marcadas por el frío y el trabajo, se apoyó en el marco de la puerta. No se sentía sola. Por primera vez en años, la sensación de pertenencia llenaba cada rincón de su corazón. Su casa, cubierta de nieve y recuerdos, se había convertido en un faro de esperanza, y la bondad que había ofrecido libremente jamás sería olvidada.